Mi hijo observaba en silencio mientras mi nuera revisaba mi bolso y sacaba todo mi dinero. Lorena tenía mis billetes en las manos, contándolos uno por uno con una tranquilidad que me helaba la sangre. $20, 40, 60, 80. No se detenía. Su rostro mostraba una expresión de satisfacción, como si estuviera haciendo algo completamente normal, algo que le pertenecía por derecho propio. Y Manuel, mi único hijo, estaba sentado en el sofá a menos de 2 metros de distancia. Sus ojos miraban hacia otro lado, hacia la ventana, hacia cualquier parte menos hacia lo que estaba sucediendo frente a él. No decía nada. No hacía nada. Solo observaba en silencio, como un espectador pasivo de mi humillación. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. 71 años de vida, y nunca imaginé que llegaría el día en que me sentiría robada en mi propia casa, por mi propia familia. Lorena finalmente terminó de contar. $120. Todo lo que tenía en efectivo para la semana. Dinero que había retirado 2 días atrás para pagar al jardinero, comprar medicamentos y guardar algo para emergencias. Ella dobló los billetes con cuidado y, sin ningún tipo de vergüenza, comenzó a guardarlos en el bolsillo de su pantalón. Fue en ese momento cuando encontré mi voz. Lorena, ese es mi dinero. Mi nuera levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos no había culpa. Solo había fastidio, como si yo fuera una niña molesta interrumpiendo algo importante. Es más que tu obligación ayudar a mantener nuestra familia, declaró ella, terminando de esconder los billetes en su bolsillo. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Obligación? ¿Mantener su familia? Manuel tenía un trabajo. Lorena también trabajaba, o al menos eso me habían dicho. ¿Desde cuándo mi pensión de jubilación se había convertido en su fuente de ingresos? Miré a mi hijo, esperando, rogando en silencio que dijera algo, que me defendiera, que pusiera límites. Pero Manuel seguía con la mirada perdida, como si la conversación no fuera con él. Manuel, dije, y mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. ¿Vas a permitir esto? Mi hijo finalmente me miró. Había algo en sus ojos que no reconocía, algo que me asustaba más que la actitud descarada de Lorena. Era resignación. Era cobardía. Era la ausencia total del hombre que yo había criado. Mamá, no compliques las cosas, murmuró, y luego volvió a mirar hacia la ventana. No compliques las cosas. Esas palabras resonaron en mi mente como una sentencia. Mi propio hijo acababa de decirme que no complicara las cosas mientras su esposa me robaba descaradamente. Lorena se levantó del sofá, guardó mi bolso a un lado como si fuera un objeto sin importancia, y caminó hacia la cocina con la actitud de quien acaba de hacer un mandado rutinario. Voy a preparar algo de comer, anunció, como si nada hubiera pasado. Olga, ¿tienes pollo en el refrigerador? Ah, y necesito que mañana vayas al banco y retires otros $200. Los gastos de la casa han aumentado. Me quedé paralizada. ¿Los gastos de la casa? ¿De mi casa? Y ahora me estaba dando órdenes sobre cuánto dinero debía retirar y cuándo. Miré el reloj en la pared. Eran las 3:20 de la tarde. Un martes común y corriente que se había transformado en una pesadilla. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, me senté en el borde de mi cama y dejé que las lágrimas fluyeran en silencio. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? 20 minutos después, escuché el sonido de un teléfono sonando en la sala. No era el tono de mi celular. Era uno diferente, más moderno, probablemente el de Lorena o el de Manuel. Luego, otro teléfono comenzó a sonar casi al mismo tiempo. 2 llamadas simultáneas. Y entonces, escuché el grito. Un grito que me hizo saltar de la cama y abrir la puerta de mi habitación de golpe. Era Lorena. Estaba gritando con una desesperación que no le había escuchado nunca antes. ¿Qué? No. Eso es imposible. Tiene que haber un error. Su voz sonaba enloquecida, fuera de control. Manuel también estaba hablando por teléfono, su rostro había perdido todo el color, y sus manos temblaban tanto que casi deja caer el aparato. Salí de mi habitación y caminé hacia la sala. Lorena tenía el teléfono pegado a la oreja, su mano libre agarraba su cabello con fuerza,
y sus ojos estaban desorbitados. Usted tiene que estar equivocado. Revise otra vez. Esa transferencia no puede haber salido de mi cuenta. Una transferencia. Algo relacionado con dinero. Y por la expresión de puro pánico en su rostro, algo había salido terriblemente mal. Manuel colgó su teléfono y miró a Lorena con una expresión de horror. Lorena, a mí también me acaban de llamar. Del banco. Dicen que hubo actividad sospechosa en nuestras cuentas. Dicen que perdimos casi todo. Mi nuera se dejó caer en el sofá, el teléfono resbaló de su mano y cayó al suelo. Su respiración era agitada, irregular, como si estuviera a punto de sufrir un ataque de pánico. No, 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 repetía una y otra vez, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Me quedé de pie en el pasillo, observando la escena. No entendía exactamente qué estaba sucediendo, pero una parte de mí, una parte muy pequeña y oscura que nunca había conocido, sintió algo parecido a la satisfacción. Pero antes de poder procesar ese sentimiento, necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto. Y para entender el presente, necesitaba volver al principio. Todo había comenzado 3 meses atrás, en una tarde de septiembre que parecía prometedora y tranquila. Yo llevaba 5 años viviendo sola desde que mi esposo Rodrigo falleció. 5 años en los que había aprendido a ser independiente de una manera que nunca imaginé posible. A mis 71 años, manejaba mis propias finanzas, mantenía mi casa impecable, iba al mercado cada semana, asistía a mis citas médicas sin ayuda de nadie, y hasta había aprendido a usar aplicaciones en mi teléfono para pagar servicios. Mi pensión de jubilación era modesta pero suficiente. $900 mensuales que administraba con precisión. 500 para gastos básicos de la casa, 150 para medicamentos y médicos, 100 para ahorros, y el resto para pequeños placeres como mi clase de tejido los jueves o el almuerzo mensual con mis amigas. Manuel me visitaba cada 2 semanas, generalmente los domingos. Traía pan dulce, nos sentábamos en el jardín, hablábamos de su trabajo en la empresa de construcción, de sus planes, de la vida. Eran momentos sencillos pero valiosos. Mi hijo siempre había sido atento, respetuoso, cariñoso. Pero entonces conoció a Lorena. Al principio, me alegré. Manuel tenía 38 años y nunca se había casado. Siempre decía que no había encontrado a la persona adecuada. Cuando me dijo que había conocido a alguien especial, mi corazón se llenó de esperanza. Quería que mi hijo fuera feliz, que formara una familia, que no estuviera solo. La primera vez que trajo a Lorena a casa, ella se mostró encantadora. Llegó con flores, me ayudó a preparar la cena, elogió cada rincón de mi hogar. Tenía 33 años, trabajaba como administrativa en una clínica, y parecía genuinamente interesada en conocerme. Señora Olga, su casa es hermosa, me dijo mientras tomábamos café en el porche. Se nota el amor con el que cuida cada detalle. Me hizo sentir vista, apreciada. Quizás eso debió ser mi primera señal de alerta. Las personas que quieren algo de ti siempre comienzan halagándote. Se casaron 4 meses después de conocerse. Una boda pequeña, íntima, en el jardín de un restaurante. Yo pagué mi vestido nuevo y les regalé $3,000 de mis ahorros para que pudieran amueblar mejor el apartamento que habían alquilado. Era todo lo que tenía guardado, pero lo hice con amor. Era mi único hijo, y quería que comenzara su matrimonio de la mejor manera posible. Las primeras semanas después de la boda fueron normales. Manuel seguía visitándome los domingos, aunque ahora venía con Lorena. Ella continuaba siendo amable, aunque noté que hablaba más que antes, que tenía opiniones sobre todo, que sutilmente comenzaba a dirigir las conversaciones. «Olga, ¿todavía lavas la ropa a mano?», preguntó un día, mirando mi pequeño patio de servicio. «Deberías comprar una lavadora moderna. A tu edad, no deberías estar frotando ropa así». Su comentario me incomodó, pero no dije nada. Tenía una lavadora, una semiautomática que funcionaba perfectamente. Lavar algunas prendas a mano era mi elección, no una imposición de la pobreza. «Me gusta hacerlo», respondí con una sonrisa. «Me mantiene activa». Lorena intercambió una mirada con Manuel, una mirada que no supe interpretar en ese momento. Ahora sé que era el tipo de mirada que significa, ¿ves? Te dije que tu madre es terca. Las visitas continuaron,
pero empecé a notar cambios sutiles en mi hijo. Hablaba menos. Sonreía menos. Cuando yo le preguntaba algo, a menudo miraba a Lorena antes de responder, como si necesitara su aprobación. Un domingo de octubre, llegaron sin avisar. No era el domingo de visita habitual, era un miércoles por la tarde. Toqué el timbre y cuando abrí la puerta, Lorena tenía 2 maletas grandes. «Olga, necesitamos quedarnos aquí unos días», anunció Lorena, pasando junto a mí sin esperar invitación. «Hay problemas con la humedad en nuestro apartamento. Están haciendo reparaciones y es inhabitable». Manuel entró detrás de ella, cargando más equipaje, sin hacer contacto visual conmigo. «¿Unos días?», pregunté, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Sí, mamá, solo serán unos días», dijo Manuel finalmente. «Quizás una semana. Espero que no sea problema». ¿Qué podía decir? Era mi hijo. Si necesitaba ayuda, yo estaría ahí. Eso es lo que hacen las madres. «Por supuesto que no hay problema», respondí, aunque una sensación incómoda se instaló en mi estómago. «Pueden usar la habitación de huéspedes». Esa primera noche fue extraña. Lorena revisó la habitación de huéspedes y comenzó a mover cosas inmediatamente. «Esta cortina es muy oscura, no deja entrar luz», dijo, descolgándola sin preguntar. «Y este edredón huele a humedad, Olga. ¿Tienes otro?». El edredón no olía a humedad. Lo había lavado y secado al sol apenas 2 días antes. Pero no discutí. No quería comenzar con conflictos. Durante la cena, Lorena comentó sobre mi comida. «¿Siempre cocinas con tanta sal?», preguntó, probando el guiso que había preparado. «A tu edad, deberías cuidar más tu presión arterial». «Mi presión está bien», respondí, tratando de mantener la calma. «Mi médico dice que está perfecta para mi edad». «Los médicos no siempre saben todo», replicó ella, dejando su tenedor en el plato. «Mi tía tuvo un derrame cerebral por comer con mucha sal. Tenía tu misma edad». Manuel comió en silencio, sin defender mi comida, sin decir nada. Esa noche, acostada en mi cama, escuché voces provenientes de la habitación de huéspedes. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Lorena estaba quejándose de algo, y Manuel respondía con monosílabos. Los unos días se convirtieron en una semana, luego en 2 semanas, luego en un mes. Cada día que pasaba, Lorena se sentía más dueña de mi casa. Comenzó a reorganizar mi cocina. «Olga, tus platos están mal organizados», me dijo una mañana, sacando todo de las alacenas. «Los más pesados deben ir abajo, los livianos arriba. Así no te lastimarás la espalda al alcanzarlos». No le había pedido su opinión. No necesitaba que reorganizara mi cocina. Pero antes de que pudiera protestar, ya había cambiado todo de lugar. Luego fue mi refrigerador. «Hay que tirar esto y esto», declaró, sacando comida que según ella estaba muy vieja. Un yogur que vencía en 3 días. Verduras que estaban perfectamente frescas. Un pedazo de queso que apenas había abierto. «Lorena, ese queso está bien», intenté decir. «Olga, no puedes arriesgarte con comida dudosa a tu edad. Una intoxicación podría ser grave». Y así, poco a poco, comenzó a tomar control de cada aspecto de mi vida. Al segundo mes de su estancia, Lorena ya no solo reorganizaba mis cosas. Ahora daba órdenes directas. «Olga, hoy no salgas», me dijo una mañana cuando me estaba preparando para ir al mercado. «Hace mucho frío afuera. A tu edad, podrías resfriarte y eso puede convertirse en neumonía». Afuera hacía 18 grados. Un clima perfectamente normal para octubre. Yo había salido con temperaturas mucho más bajas sin ningún problema. «Lorena, he ido al mercado los jueves durante años. Estaré bien». «No irás», dijo con firmeza, quitándome la lista de compras de la mano. «Dame dinero, yo voy. Tú descansa». Miré a Manuel, quien estaba desayunando en silencio. Esperé que dijera algo, que le recordara a su esposa que esta era mi casa y mis decisiones. Pero él solo bebió su café, con los ojos fijos en su teléfono. Le di $40 a Lorena. Ella tomó el dinero, lo guardó en su billetera, y salió sin decir nada más. Cuando regresó 3 horas después, trajo apenas la mitad de lo que yo normalmente compraba.
y no me devolvió el cambio. ¿Y el resto del dinero?, pregunté. No hubo cambio, respondió ella, guardando las pocas bolsas en la cocina. Todo está más caro ahora, Olga. Deberías saberlo. Yo sabía exactamente cuánto costaban las cosas. Compraba en ese mismo mercado desde hacía 15 años. $40 deberían haber alcanzado para mucho más de lo que ella trajo. Pero no dije nada. Todavía no. Todavía estaba tratando de convencerme de que esto era temporal, de que pronto se irían y todo volvería a la normalidad. Esa misma semana, Lorena comenzó a comentar sobre mi rutina diaria. ¿Para qué sales a caminar todas las mañanas?, preguntó, viéndome poner mis zapatillas deportivas. Podrías caerte, romperte una cadera. Esas cosas pasan a tu edad. Camino porque me mantiene saludable, respondí, tratando de mantener la paciencia. Mi médico me lo recomienda. Los médicos recomiendan muchas cosas que no siempre son sensatas, replicó. ¿Y si te mareas? ¿Y si te caes y nadie está cerca para ayudarte? Sería una tragedia. Salí a caminar de todas formas. Necesitaba ese tiempo para mí, esos 30 minutos de libertad donde podía respirar aire fresco y no sentir la presión constante de su presencia en mi casa. Cuando regresé, Lorena estaba en mi habitación. Mi habitación. Mi espacio privado. La puerta estaba abierta de par en par y ella estaba revisando mi armario. ¿Qué haces?, pregunté, sintiendo como la indignación comenzaba a reemplazar la paciencia. Estoy organizando tu ropa, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Tienes demasiadas cosas viejas que ya no usas. Voy a separarlas para donarlas. Lorena, esa es mi ropa. Yo decido qué quiero conservar. Ella se giró hacia mí con una expresión de fastidio. Olga, tienes blusas de hace 20 años. Están pasadas de moda y ocupan espacio innecesario. Necesitas que alguien te ayude a tomar estas decisiones porque claramente no puedes hacerlo sola. Sentí algo quebrarse dentro de mí en ese momento. No puedes hacerlo sola. Como si fuera una inútil. Como si fuera incapaz. Sal de mi habitación, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Lorena me miró sorprendida. Probablemente era la primera vez que le hablaba con ese tono. No tienes que ponerte así, dijo, dejando una pila de ropa sobre mi cama. Solo estoy tratando de ayudarte. Salió de la habitación con pasos pesados, y yo cerré la puerta detrás de ella. Me senté en mi cama, rodeada de mi ropa esparcida por todas partes, y sentí ganas de llorar. Pero no lloré. Todavía no. Todavía me quedaba algo de dignidad. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Lorena hablando con alguien por teléfono en la sala. Su voz era lo suficientemente alta como para que yo pudiera escuchar cada palabra. Sí, estamos viviendo con ella ahora. No, no es temporal. Creo que nos quedaremos un buen tiempo. ¿La casa? Es grande, tiene 3 habitaciones, jardín, está en una buena zona. Sí, toda suya. Está a su nombre. No sé, nunca ha dicho nada sobre un testamento. No te preocupes, me estoy encargando de todo. Es cuestión de tiempo. Mi sangre se heló. ¿Cuestión de tiempo para qué? ¿De qué se estaba encargando? Dejé de picar las verduras y me quedé inmóvil, escuchando. Manuel no es problema. Hace lo que yo le digo. La vieja es terca, pero se le puede manejar. Solo hay que hacerle creer que todo es por su bien, por su salud, por su seguridad. Exacto, como con tu suegra. Misma estrategia. La vieja. Así me llamaba cuando yo no estaba presente. O cuando creía que yo no estaba escuchando. Sentí náuseas. Quise salir de la cocina, confrontarla, gritarle que saliera de mi casa inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza que me dijo, necesitas saber más. Necesitas entender qué está planeando. Terminé de preparar la cena en silencio. Durante la comida, observé a Manuel y a Lorena con nuevos ojos. Mi hijo comía mecánicamente, sin mirarme. Lorena hablaba sin parar sobre lo agotada que estaba, sobre lo difícil que era cuidar de una casa tan grande, sobre lo mucho que ella y Manuel sacrificaban por estar ahí conmigo. ¿Sacrificaban? Ellos no pagaban renta. Comían mi comida. Usaban mis servicios. Y yo no les había pedido que vinieran.
Olga, mañana necesito que vengas conmigo al banco, dijo Lorena de repente. ¿Al banco? ¿Para qué? Necesitas agregar a Manuel en tus cuentas. Como autorizado. En caso de emergencia, alguien tiene que poder acceder a tu dinero para ayudarte. Ahí estaba. El verdadero motivo. No era preocupación. Era control. Era acceso a mi dinero. No veo la necesidad, respondí, tratando de mantener la calma. Manejo mis cuentas perfectamente. Olga, no seas difícil. Es por tu propio bien. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si tienes un accidente? Alguien necesita poder pagar tus cuentas, tus medicamentos. Tengo a mi hermana Miriam para eso. Ella ya está autorizada en caso de emergencia. Lorena dejó el tenedor en su plato con un golpe seco. Tu hermana vive a 2 horas de aquí. Manuel es tu hijo. Vive contigo ahora. Tiene más sentido que sea él. Manuel finalmente levantó la vista de su plato. Mamá, Lorena tiene razón. Solo es una precaución. Solo es una precaución. Esas palabras dolieron más que todo lo que Lorena había dicho. No voy a agregar a nadie más en mis cuentas, dije con firmeza. Mis finanzas están en orden y así se quedarán. El silencio que siguió fue tenso, pesado. Lorena me miraba con una expresión que ya no intentaba disimular. Era desprecio puro. Eres increíblemente egoísta, dijo finalmente. Después de todo lo que hacemos por ti. Me levanté de la mesa, dejando mi plato a medio terminar, y me fui a mi habitación. Esta vez sí lloré. Lloré por la situación en la que me encontraba. Lloré por mi hijo que se había convertido en un extraño. Lloré por mi casa que ya no se sentía mía. Pero las lágrimas no durarían para siempre. Algo estaba cambiando dentro de mí. Una pequeña chispa de resistencia comenzaba a encenderse. La mañana siguiente desperté con un nudo en el estómago. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, procesando todo lo que había escuchado la noche anterior. Lorena había hablado de mí como si fuera un obstáculo, un problema que resolver. Y Manuel, mi propio hijo, parecía estar completamente de acuerdo con ella. Me levanté temprano, como siempre, y fui a la cocina a preparar café. Pero cuando llegué, descubrí que alguien ya había estado ahí. Mis tazas favoritas, las que siempre usaba, estaban guardadas en el estante más alto del mueble, fuera de mi alcance. En su lugar, en el estante bajo, había tazas de plástico. Tazas baratas que yo nunca había comprado. Lorena apareció en la puerta de la cocina, ya vestida, con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. Buenos días, Olga. Veo que encontraste las tazas nuevas que compré. Son más seguras para ti. Las de cerámica son muy pesadas. Podrías dejarlas caer y romperte los dedos del pie. No respondí. Simplemente tomé una silla, me subí con cuidado, y alcancé mi taza de cerámica del estante alto. La misma que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Olga, ¿qué estás haciendo? La voz de Lorena subió de tono. Podrías caerte. No voy a caerme, dije, bajando de la silla con mi taza en la mano. Y voy a usar mi taza, como he hecho durante los últimos 15 años. Preparé mi café en silencio, ignorando la mirada furiosa de Lorena. Cuando me senté a tomar mi desayuno, ella se acercó y puso varios papeles sobre la mesa frente a mí. Ya que no quisiste ir al banco ayer, traje estos formularios a casa. Solo necesitas firmarlos aquí y aquí, dijo, señalando con el dedo. Es para agregar a Manuel como cotitular de tus cuentas. Ya te dije que no. Olga, esto es ridículo. Es por tu seguridad. Mi seguridad está perfectamente bien sin esos papeles. Lorena tomó los documentos con brusquedad y los arrojó sobre la mesa de la sala. Eres una vieja terca e irresponsable, escupió las palabras con veneno. No sabes lo que es bueno para ti. Manuel apareció en ese momento, recién levantado, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz cansada. Tu madre se niega a ser razonable, dijo Lorena, cruzándose de brazos. Se niega a firmar los papeles para proteger su propio dinero. Manuel me miró, y por un segundo, solo un segundo, creí ver un destello del hijo que solía ser. Pero desapareció tan rápido como llegó. Mamá, ¿por qué está siendo tan difícil?
Esas palabras fueron como una cachetada. Yo estaba siendo difícil. Yo, en mi propia casa, por querer mantener el control de mi propio dinero. No estoy siendo difícil, Manuel. Estoy siendo prudente. Prudente sería escuchar a tu familia, intervino Lorena. Pero parece que prefieres desconfiar de tu propio hijo. La forma en que manipulaba la situación era magistral. De alguna manera, ella había logrado convertirme en la villana de esta historia. Los siguientes días fueron aún peores. Lorena intensificó su campaña de control. Comenzó a interceptar mi correo. Un jueves por la mañana, cuando el cartero pasó, ella salió corriendo a recoger la correspondencia antes de que yo pudiera llegar a la puerta. Olga, déjame revisar esto por ti, dijo, hojeando mis cartas. Hay muchas estafas ahora dirigidas a personas mayores. Necesitas que alguien te proteja. Dame mi correo, Lorena. Solo estoy verificando que no haya nada peligroso. Tuve que arrancarle literalmente las cartas de las manos. Entre ellas estaba mi estado de cuenta bancario. Lorena había intentado abrirlo. ¿Intentaste abrir mi correo privado?, pregunté, incrédula. Es por tu bien. Necesito saber si hay cargos sospechosos en tu cuenta. Eso no es asunto tuyo. Todo lo que pasa en esta casa es asunto mío, replicó ella, y en su voz había una autoridad que me heló la sangre. Manuel y yo vivimos aquí. Somos familia. Y la familia se cuida mutuamente, aunque tú claramente no lo entiendas. Me encerré en mi habitación con mi correspondencia y revisé cada documento con cuidado. Mi cuenta bancaria mostraba mis movimientos habituales. Nada fuera de lo común. Pero había algo que me preocupaba. Mi tarjeta de débito. Siempre la guardaba en mi billetera, pero últimamente no recordaba haberla usado y no estaba segura de dónde la había dejado. Revisé mi bolso. No estaba ahí. Revisé mi cómoda. Tampoco. Un pánico frío comenzó a apoderarse de mí. Salí de mi habitación y fui directamente a la sala, donde Lorena estaba viendo televisión. ¿Has visto mi tarjeta de débito? No. ¿La perdiste?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla, pero noté cómo sus dedos se tensaban sobre el control remoto. Estaba en mi billetera. Bueno, tal vez la dejaste en algún lugar. A tu edad, es normal olvidar dónde pones las cosas. A tu edad. Siempre a tu edad. Como si mis 71 años me convirtieran automáticamente en una persona incompetente. Llamé al banco inmediatamente y bloqueé mi tarjeta. El empleado me informó que había habido 3 transacciones recientes que yo no reconocía. 2 retiros en cajeros automáticos, de $50 cada uno, y una compra en una tienda de ropa por $75. ¿Cuándo fueron esas transacciones?, pregunté, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Hace 3 días, hace 2 días, y ayer por la tarde, señora Salazar. Ayer por la tarde, cuando Lorena había salido supuestamente a comprar víveres para la casa. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. $175. Me habían robado $175 de mi propia cuenta, y yo sabía exactamente quién había sido. Fui a buscar a Manuel. Lo encontré en el jardín, revisando su teléfono. Manuel, necesito hablar contigo. Ahora. Algo en mi tono debió alertarlo porque dejó el teléfono de inmediato y me miró con atención. Alguien usó mi tarjeta de débito sin mi permiso. Retiraron $175 en los últimos 3 días. Mamá, probablemente fuiste tú y no lo recuerdas. No fui yo. Y creo que sé quién fue. Manuel se puso de pie, su expresión endureciéndose. Si estás insinuando que Lorena tomó tu tarjeta, estás muy equivocada. Las transacciones coinciden con los días que ella salió sola. Una de ellas fue ayer, en una tienda de ropa. Lorena tiene su propio dinero. No necesita el tuyo. Entonces explícame dónde está mi tarjeta, Manuel. Explícame esas transacciones. Mi hijo se acercó a mí, y por primera vez en meses, me habló con dureza. Mamá, estás paranoica. Estás inventando cosas porque no quieres aceptar que necesitas ayuda. Probablemente perdiste tu tarjeta en algún lado y alguien más la encontró. La tenía en mi billetera. En esta casa. Pues obviamente no la cuidaste bien.
Me quedé mirándolo. Este hombre que ya no reconocía. Este hombre que elegía defender a su esposa en lugar de siquiera considerar que yo pudiera estar diciendo la verdad. Ya bloqueé la tarjeta, dije finalmente. Y voy a ir al banco mañana a pedir un reporte completo de todas mis transacciones. Haz lo que quieras, respondió Manuel, tomando su teléfono nuevamente. Pero deja de acusar a mi esposa sin pruebas. Esa noche, durante la cena, Lorena actuó como si nada hubiera pasado. Habló animadamente sobre su día, sobre una amiga que había llamado, sobre planes para remodelar la cocina de mi casa. Creo que deberíamos cambiar estos gabinetes, dijo, tocando la madera con desprecio. Están muy viejos. Unos nuevos harían que la casa se vea más moderna, más valiosa. Más valiosa. Como si ya estuviera planeando vender mi casa. Al día siguiente fui al banco apenas abrió. No le dije nada a Lorena ni a Manuel. Simplemente me levanté temprano, me vestí, y salí de la casa antes de que ellos despertaran. El empleado del banco, un joven amable llamado Osvaldo, me atendió con paciencia. Le expliqué la situación y él imprimió un reporte detallado de todas mis transacciones de los últimos 2 meses. Ahí estaban. No solo las 3 transacciones que ya conocía, sino otras más. Pequeños retiros que yo no había hecho. $20 aquí, 30 allá. En total, sumaban casi $400 en el último mes y medio. Señora Salazar, ¿reconoce estas transacciones?, preguntó Osvaldo, señalando cada una con su bolígrafo. No, ninguna de ellas. Entonces necesitamos iniciar un proceso de disputa. ¿Tiene idea de quién pudo haber accedido a su tarjeta? Dudé por un momento. Acusar directamente a Lorena sin pruebas absolutas podría complicar las cosas legalmente. Pero necesitaba protegerme. Creo que alguien en mi casa tomó mi tarjeta sin permiso. Osvaldo asintió con comprensión. Probablemente había visto casos similares antes. Voy a bloquear completamente esta cuenta y abrirle una nueva. La nueva tarjeta llegará a esta sucursal en 5 días hábiles. ¿Prefiere recogerla aquí en lugar de que la envíen a su domicilio? Sí, por favor. La recogeré personalmente. También aproveché para hacer otros cambios. Actualicé mi número de teléfono de contacto para que solo mi celular apareciera en el sistema, no el teléfono fijo de la casa. Y confirmé que solo mi hermana Miriam tenía acceso autorizado a mi cuenta en caso de emergencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señora Salazar?, preguntó Osvaldo. Sí. Si alguien que no sea yo o mi hermana intenta obtener información sobre mis cuentas, puede negarse a darla. Absolutamente. Su información financiera es confidencial. Nadie puede acceder a ella sin su autorización por escrito. Salí del banco sintiéndome un poco más en control. Al menos mis finanzas estaban protegidas ahora. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Cuando regresé a casa, Lorena estaba esperándome en la sala con los brazos cruzados y una expresión furiosa. ¿Dónde estabas? Salí a hacer un mandado. ¿Qué tipo de mandado? ¿Por qué no me dijiste? No tengo que reportarte mis movimientos, Lorena. Esta es mi casa. Ella se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Fuiste al banco, ¿verdad? Te vi salir con esa carpeta de documentos. Eso no es asunto tuyo. Todo lo que haces es asunto mío, gritó, y su máscara de persona preocupada finalmente cayó por completo. Vives en una fantasía pensando que todavía puedes manejar tu vida sola. Eres una vieja que necesita supervisión. Manuel apareció desde la cocina, atraído por los gritos. ¿Qué pasa ahora? Tu madre fue al banco a hacer quién sabe qué, dijo Lorena, señalándome con el dedo. Probablemente a cambiar cosas, a escondernos información, a ser egoísta como siempre. Fui a proteger mi dinero, dije, mirando directamente a mi hijo. Porque alguien ha estado usando mi tarjeta sin permiso y retirando mi dinero. Ya te dijimos que eso es paranoia, respondió Manuel, pero su voz sonaba menos segura que antes. No es paranoia cuando tengo el reporte del banco que lo demuestra. Saqué los papeles de mi bolso y los extendí sobre la mesa de centro. Ahí estaban todas las transacciones marcadas en rojo. Las que yo no había autorizado. Lorena se acercó a mirar los documentos, y por un segundo, vi pánico en sus ojos. Pero se recuperó rápidamente.
Esto no prueba nada. Pudiste haber hecho esas transacciones y olvidarlo. O alguien clonó tu tarjeta. Esas cosas pasan. La tarjeta estaba en mi casa, en mi billetera, y las transacciones comenzaron exactamente cuando tú llegaste a vivir aquí. ¿Me estás acusando de robo? La voz de Lorena subió una octava. A mí. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí exactamente, Lorena? ¿Reorganizar mi casa sin permiso? ¿Darme órdenes? ¿Tratarme como si fuera incompetente? ¿Robar mi dinero? Ella se giró hacia Manuel. ¿Vas a permitir que tu madre me hable así? ¿Vas a dejar que me acuse de ser una ladrona? Manuel me miró, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. No era apoyo. No era preocupación por mí. Era molestia. Estaba molesto porque yo estaba causando problemas. Mamá, creo que estás exagerando. Lorena no te robaría. Tengo pruebas, Manuel. Tienes un papel que muestra transacciones. Eso no prueba quién las hizo. Entonces, ¿me crees a mí o le crees a ella? El silencio que siguió lo dijo todo. Mi hijo había elegido. Y no me había elegido a mí. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo finalmente Manuel. Mamá, tal vez deberías descansar. Has estado muy estresada últimamente. Muy estresada. Como si el estrés fuera culpa mía y no resultado de meses de abuso y manipulación. Tomé mis documentos y me fui a mi habitación. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho antes en mi propia casa, y me senté en mi cama a pensar. Necesitaba un plan. No podía seguir viviendo así, pero tampoco podía simplemente echar a Manuel de mi casa. Era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermana Miriam. Olga, ¿qué pasa? Tu voz suena rara. Y entonces, por primera vez en meses, le conté todo. Cada detalle. Cada comentario hiriente. Cada invasión a mi privacidad. Cada transacción robada. Todo. Miriam escuchó en silencio hasta que terminé. Olga, tienes que sacar a esa mujer de tu casa. Y si Manuel no te apoya, él también tiene que irse. Es mi hijo, Miriam. Y tú eres su madre. Una madre que está siendo abusada en su propia casa. Olga, esto no va a mejorar. Esta mujer no va a parar hasta tener control total de tu vida, de tu casa, de tu dinero. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo entendía. Por supuesto que lo entendía. Pero entender y actuar eran dos cosas diferentes. No sé si puedo hacerlo sola. No estás sola. Estoy aquí. Ven a quedarte conmigo unos días. Aléjate de esa situación y piensa con claridad. Yo te ayudaré. ¿Y mi casa? Tu casa seguirá ahí. Pero tú necesitas salir de ese ambiente tóxico antes de que te destruya. Miriam tenía razón. Lo sabía. Pero había algo más que necesitaba hacer primero. Miriam, necesito pedirte un favor. Lo que sea. Necesito que investigues a Lorena. Su pasado, su historial, cualquier cosa que puedas encontrar. Tengo el presentimiento de que esta no es la primera vez que hace algo así. Déjamelo a mí. Tengo una amiga que trabaja en recursos humanos y tiene acceso a ciertas bases de datos. Le pediré que busque información. Colgamos con la promesa de hablar al día siguiente. Me sentía un poco menos sola sabiendo que Miriam estaba de mi lado. Esa noche, no salí de mi habitación para cenar. No tenía apetito y no quería ver a Lorena ni a Manuel. Escuché cuando tocaron mi puerta un par de veces, pero no respondí. Eventualmente, me dejaron en paz. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Miriam. Olga, encontré algo. Lorena trabajó en 3 lugares diferentes en los últimos 5 años. En 2 de ellos fue despedida por irregularidades financieras. Y hubo una denuncia en su contra por parte de una anciana hace 2 años. La acusaba de robo, pero el caso se cerró por falta de evidencia contundente. Mi sangre se heló. Una anciana. Sí. La señora era la abuela de una expareja de Lorena. Vivió con ella durante varios meses y cuando se fue, faltaban objetos de valor y dinero. Pero no pudieron probarlo legalmente.
Entonces este era su patrón. Lorena se aprovechaba de personas mayores. Y yo era su siguiente víctima. Los siguientes días fueron insoportables. Ahora que sabía la verdad sobre Lorena, cada movimiento suyo me ponía en alerta. La observaba cuando pensaba que yo no miraba, revisando cajones, tocando objetos, calculando mentalmente cuánto valía cada cosa en mi casa. Pero yo también estaba haciendo mis propios cálculos. Necesitaba tiempo para organizar mi salida, para proteger mis pertenencias más valiosas, para asegurarme de que cuando me fuera, no dejara nada vulnerable detrás. Una tarde, mientras Lorena estaba en la ducha y Manuel había salido a trabajar, aproveché para guardar algunos objetos importantes. Las joyas de mi madre, unos documentos personales, fotografías antiguas. Los escondí en una caja dentro de mi armario, detrás de la ropa de invierno que sabía que Lorena no tocaría hasta dentro de meses. También llamé a mi abogado, el señor Nazario, un hombre de 60 años que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Señora Olga, ¿en qué puedo ayudarla? Nazario, necesito actualizar mi testamento. Con urgencia. ¿Hay algún problema? Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede verme mañana? Por supuesto. A las 10 de la mañana le viene bien. Perfecto. A la mañana siguiente, inventé que tenía una cita médica. Lorena insistió en acompañarme. No es necesario, le dije, tomando mi bolso. Es solo un chequeo de rutina. A tu edad, alguien debería acompañarte. ¿Y si el médico te da malas noticias? Necesitarás apoyo. Lorena, he ido sola al médico durante 5 años. Estaré bien. Pero ella ya estaba tomando su chaqueta y sus llaves. No voy a discutir esto. Manuel me pidió que te cuidara, y eso es lo que voy a hacer. Sentí pánico. No podía ir a la oficina del abogado con Lorena siguiéndome. Pensé rápido. Está bien. Pero necesito pasar primero por la farmacia a recoger una receta. Puedes esperarme en el auto si quieres. Lorena aceptó a regañadientes. Cuando llegamos a la farmacia, entré y esperé unos minutos. Luego salí por la puerta trasera que daba a otra calle, tomé un taxi y le di la dirección de la oficina del abogado. Le envié un mensaje de texto a Lorena desde el taxi. Me encontré con una amiga. Voy a tomar café con ella. Regreso en un par de horas. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa ahora. Apagué mi teléfono. La oficina del señor Nazario estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Señora Olga, se ve preocupada, dijo Nazario, indicándome que me sentara. Cuénteme qué sucede. Y se lo conté todo. Cada detalle, cada abuso, cada robo, cada manipulación. Nazario escuchaba con atención, tomando notas ocasionalmente. Señora Olga, lo que me describe es un caso claro de abuso financiero y emocional hacia una persona mayor. Hay leyes que la protegen. No quiero meter a mi hijo en problemas legales. Entiendo. Pero necesita protegerse. Primero, vamos a actualizar su testamento. Actualmente, Manuel es su único heredero, ¿correcto? Sí. Quiere mantenerlo así. Pensé en mi hijo, en el niño que había criado, en el hombre en que se había convertido, en las decisiones que había tomado en los últimos meses. Quiero que la casa vaya a mi hermana Miriam. Manuel puede recibir una suma fija de dinero, pero no la propiedad. No quiero que Lorena ponga un pie en esta casa como dueña. Entendido. También le recomiendo hacer un poder legal duradero para asuntos financieros y médicos, designando a Miriam como su representante. Esto evitará que Manuel o cualquier otra persona intente tomar decisiones por usted si algo le sucede. Pasamos la siguiente hora arreglando todos los documentos. Nazario trabajó con eficiencia, y yo firmé cada papel sintiéndome más aliviada con cada firma. Señora Olga, hay algo más que debería considerar. Una orden de restricción contra Lorena. Una orden de restricción. Basándonos en lo que me ha contado, en el patrón de comportamiento, en el robo comprobado, usted tiene fundamentos para obtener una. Esto le prohibiría a ella acercarse a usted o a su propiedad. Pero ella vive en mi casa. Exactamente.
La orden la obligaría a irse. Y si Manuel decide irse con ella, es su elección. La idea era tentadora, pero también aterradora. ¿Estaba lista para tomar una medida tan drástica? Déjeme pensarlo, dije finalmente. Tómese su tiempo. Pero no espere demasiado. Estas situaciones tienden a empeorar, no a mejorar. Salí de la oficina del abogado con una carpeta llena de documentos y un plan más claro en mi mente, pero también con un peso en el corazón. Estaba preparándome para perder a mi hijo, y esa realización dolía más de lo que podía expresar. Encendí mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Lorena y 5 de Manuel, y varios mensajes de texto cada vez más furiosos. Lorena, ¿dónde estás? Lorena, responde ahora. Lorena, esto es inaceptable. Manuel, mamá, Lorena está muy preocupada. ¿Dónde estás? Manuel, por favor responde. No respondía ninguno. En cambio, llamé a Miriam. ¿Puedo ir a tu casa? Ahora. ¿Qué pasó? Te cuento cuando llegue. Pero necesito salir de mi casa por un tiempo. Ven. Te espero. Tomé otro taxi, esta vez directo a la casa de Miriam. Ella vivía en un vecindario tranquilo a 2 horas de distancia, en una casa pequeña pero acogedora que compartía con sus 2 gatos. Cuando llegué, Miriam me recibió con un abrazo apretado. Olga, estás temblando. Acabo de hacer algo grande, le dije, mostrándole los documentos del abogado. Cambié mi testamento. Lorena no va a quedarse con mi casa. Miriam revisó los papeles con aprobación. Hiciste lo correcto. Ahora, vas a quedarte aquí conmigo hasta que decidamos el siguiente paso. Necesito regresar eventualmente. Es mi casa. Lo sé, pero no hoy. Hoy necesitas distancia y claridad. Pasé el resto del día en casa de Miriam, sintiéndome por primera vez en meses como si pudiera respirar. No había nadie criticando cada cosa que hacía. No había nadie revisando mis pertenencias. No había nadie tratándome como si fuera incompetente. Por la noche, mi teléfono sonó. Era Manuel. Mamá, ¿dónde estás? Lorena está histérica. Estoy con tu tía Miriam. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? Nos dejaste preocupados. Lorena pensó que algo malo te había pasado. Lo dudo mucho, Manuel. Lorena no está preocupada por mí. Está preocupada por perder el control sobre mí. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de qué estoy hablando. Tu esposa me ha estado robando. Me ha estado manipulando. Y tú has permitido cada segundo de eso. Mamá, ya basta con estas acusaciones. No son acusaciones. Son hechos. Y estoy cansada de pretender que no lo son. ¿Cuándo vas a regresar? Cuando esté lista. Esta es mi decisión, Manuel. Y por una vez, no voy a dejar que tú o Lorena me digan qué hacer. Colgué antes de que pudiera responder. Miriam me preparó una taza de té y nos sentamos en su sala, en un silencio cómodo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Voy a proteger lo que es mío. Y si eso significa alejar a Manuel de mi vida, entonces que así sea. No será fácil. Nada de esto ha sido fácil, Miriam. Pero al menos ahora estoy luchando, no solo sobreviviendo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y cuando desperté, tenía un mensaje de Nazario. Señora Olga, investigué el pasado de Lorena como me pidió. Tengo información que debería ver. ¿Puede venir a mi oficina? Le respondí que iría al día siguiente. Algo me decía que lo que Nazario había encontrado cambiaría todo. Y tenía razón. A la mañana siguiente, Miriam me acompañó a la oficina de Nazario. Necesitaba su apoyo, y ella insistió en estar presente. Nazario nos recibió con una expresión seria que me hizo saber que lo que había descubierto no era bueno. Señora Olga, Miriam, por favor siéntense. Abrió una carpeta sobre su escritorio. Estaba llena de documentos impresos, reportes, fotografías. Contraté a un investigador privado para que revisara el historial de Lorena. Lo que encontramos es preocupante, por decirlo menos.
Comenzó a mostrarme los documentos uno por uno. Lorena tiene un patrón de comportamiento que se remonta a casi 8 años. Se acerca a hombres con madres viudas o padres viudos, personas mayores que viven solas. Se casa rápidamente, se muda a la casa del familiar mayor, y poco a poco comienza a tomar control. Mi estómago se retorció. En 3 casos anteriores, logró que las víctimas le dieran poder legal sobre sus finanzas. En 2 de esos casos, las casas fueron vendidas, por necesidad médica, de las víctimas, y el dinero desapareció. Una de las víctimas terminó en un asilo de baja calidad, y la otra murió en circunstancias sospechosas 6 meses después de perder su casa. Sentí que me faltaba el aire. Miriam tomó mi mano y la apretó con fuerza. ¿Está diciendo que Lorena ha hecho esto antes?, preguntó Miriam. No solo lo ha hecho antes. Lo ha perfeccionado. Sabe exactamente qué decir, cómo comportarse, cómo ganarse la confianza de la familia antes de mostrar su verdadera cara. Y siempre se sale con la suya porque las víctimas tienen miedo de actuar contra su propia familia. ¿Y Manuel?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Manuel sabe lo que ella es. Eso no lo puedo confirmar. Pero en los casos anteriores, los esposos eventualmente se dieron cuenta y la abandonaron. En un caso, el esposo incluso testificó contra ella, aunque no hubo suficiente evidencia para un proceso criminal. Nazario sacó más papeles. También encontré algo más. Lorena tiene deudas significativas. Tarjetas de crédito en mora por más de $15,000. Un préstamo personal sin pagar por $8,000. Y hace 3 semanas, justo antes del incidente donde usted la descubrió tomando su dinero, recibió una notificación de embargo de salario. Todo comenzaba a tener sentido. La urgencia, la agresividad, la desesperación por controlar mi dinero. Lorena no solo era una manipuladora, estaba financieramente desesperada. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Primero, no vuelva a esa casa sola. Si decide regresar, hágalo con acompañamiento policial para recuperar sus pertenencias más valiosas. Segundo, solicite formalmente que ella abandone su propiedad. Le preparé un documento de desalojo. Lorena tiene 30 días para irse. ¿Y Manuel? Manuel es su hijo. Legalmente, usted no puede obligarlo a irse. Pero puede dejarle claro que si él elige quedarse con Lorena, también debe irse. Esta es su casa, señora Olga. Usted decide quién vive en ella. Miriam intervino. ¿Y si Lorena se niega a irse? Mujeres como ella no se rinden fácilmente. Por eso recomiendo la orden de restricción. Con el historial que hemos recopilado, más las pruebas del robo bancario, un juez la otorgará sin problema. Lorena estará legalmente obligada a mantenerse alejada de la señora Olga y de su propiedad. Tomé una respiración profunda. Era el momento de decidir. Podía seguir siendo víctima, o podía luchar por lo que era mío. Haga los trámites para la orden de restricción, dije con voz firme. Y prepare el documento de desalojo. Excelente decisión. Los papeles estarán listos mañana. Mientras tanto, le sugiero que permanezca con Miriam. Salimos de la oficina sintiéndome extrañamente empoderada. Por primera vez en meses, yo estaba tomando las decisiones. Yo estaba en control. De regreso en casa de Miriam, mi teléfono no dejaba de sonar. Manuel llamaba una y otra vez. Finalmente, decidí contestar. Mamá, necesitas volver a casa. Ahora. No voy a volver mientras Lorena esté ahí. Lorena es mi esposa. No puedes prohibirle estar en tu casa. Es mi casa, Manuel. Y ella ya no es bienvenida. Estoy preparando documentos de desalojo. Hubo un silencio del otro lado. Luego, la voz de Manuel sonó peligrosamente baja. Estás desalojando a mi esposa. Estoy protegiendo mi hogar y mi vida de una mujer que me ha estado robando y manipulando durante meses. Y tú lo has permitido. Ella no te ha robado nada. Estás paranoica. Tengo pruebas, Manuel. Pruebas de robo. Pruebas de su pasado. Pruebas de lo que le ha hecho a otras personas como yo. Si quieres verlas, ven a casa de tu tía ahora. No voy a ningún lado. Y tú vas a regresar a tu casa y vas a dejar de actuar como una loca.
No voy a regresar. Y si Lorena no sale voluntariamente, la sacaré con ayuda de la policía. Si haces eso, me voy con ella. Y no vuelves a verme nunca más. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pero ya no era la mujer débil de hace 3 meses. Ya no iba a dejar que el miedo me controlara. Entonces supongo que esa es tu decisión, Manuel. Y tendrás que vivir con ella. Colgué el teléfono con las manos temblando. Miriam me abrazó mientras las lágrimas finalmente salían. Hiciste lo correcto, me susurraba. Hiciste lo correcto. 2 días después, Nazario me llamó. Señora Olga, la orden de restricción fue aprobada. Y tengo el documento de desalojo listo. La policía puede acompañarla mañana a su casa para entregar los papeles y asegurarse de que Lorena se vaya. Tan rápido. El juez revisó toda la evidencia. El historial de Lorena, las pruebas bancarias, todo. Consideró que usted está en riesgo inmediato. La orden es efectiva de inmediato. Lorena debe abandonar la propiedad dentro de 24 horas. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, un patrullero me recogió de casa de Miriam. 2 oficiales me acompañarían, la oficial Leticia y el oficial Mauricio. Señora Salazar, vamos a asegurarnos de que esto se haga de manera segura, dijo la oficial Leticia. Usted se queda en el auto hasta que hayamos hablado con las personas dentro. Si hay algún problema, la mantendremos segura. El camino a mi casa se sintió eterno. Mi corazón latía con fuerza. No sabía cómo reaccionarían Manuel y Lorena. No sabía si habría violencia. No sabía si alguna vez volvería a hablar con mi hijo después de esto. Cuando llegamos, el auto de Manuel estaba en la entrada. Estaban en casa. Los oficiales bajaron primero. Yo me quedé en el patrullero, observando a través de la ventana mientras tocaban la puerta. Lorena abrió. Incluso desde la distancia, pude ver cómo su expresión cambiaba de confusión a furia cuando vio las insignias de los oficiales. La oficial Leticia le extendió los documentos. Lorena los tomó, los leyó rápidamente, y entonces explotó. Esto es ridículo. No pueden echarme de mi casa. Esta no es su casa, señora, respondió el oficial Mauricio con calma. Y tiene una orden de restricción. Debe recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad en las próximas 24 horas. Manuel, gritó Lorena hacia el interior de la casa. Manuel, ven aquí. Mi hijo apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido, demacrado. Parecía no haber dormido. ¿Qué está pasando?, preguntó. Tu madre nos está echando. Tu propia madre. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Manuel miró hacia el patrullero. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Esperé ver ira, o dolor, o algo. Pero lo que vi fue peor que cualquiera de esas cosas. Vi resignación. Mi hijo ya sabía que esto terminaría así. Quizás lo había sabido desde hace semanas. Y en ese momento, me pregunté si Manuel era realmente una víctima de Lorena, o si había sido cómplice todo este tiempo. Manuel bajó los escalones del porche lentamente, acercándose al patrullero. La oficial Leticia se interpuso entre él y el auto, una mano en su cinturón de manera preventiva. Solo quiero hablar con mi madre, dijo Manuel, levantando las manos en señal de paz. La oficial miró hacia mí, esperando mi aprobación. Asentí. Necesitaba escuchar lo que mi hijo tenía que decir, aunque una parte de mí temía sus palabras. Bajé del patrullero. Manuel se acercó hasta quedar a 1 metro de distancia. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba descuidada, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Mamá, su voz se quebró. No tiene que ser así. Tú lo hiciste así, Manuel. Tú elegiste esto. Yo solo quería que todos fuéramos felices. Una familia. ¿Feliz? ¿Crees que he sido feliz estos últimos meses? ¿Crees que he sido feliz siendo robada, controlada, humillada en mi propia casa? Lorena solo estaba tratando de ayudar. Lorena estaba robándome. Y tú lo sabías. Dime la verdad, Manuel. ¿Cuánto tiempo has sabido lo que ella realmente es? Mi hijo apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Lo sabías, susurré,
sintiendo como mi corazón se partía en pedazos. Sabías todo este tiempo y no hiciste nada. Ella me dijo que solo era temporal, que solo necesitábamos un poco de tu dinero para salir de nuestras deudas, que después te devolveríamos todo. Y le creíste. Quería creerle. Estoy enamorado de ella, mamá. O al menos, creí que lo estaba. Lorena apareció detrás de Manuel, con una maleta en cada mano y la furia pintada en cada rasgo de su rostro. Manuel, ¿vas a quedarte ahí hablando con ella después de lo que nos está haciendo? Vámonos. Pero Manuel no se movió. Seguía mirándome con ojos suplicantes. Mamá, si retiras los cargos, si nos dejas quedarnos, prometo que todo será diferente. Yo te protegeré de ahora en adelante. ¿Protegerme? Manuel, ¿de quién crees que necesito protección? De tu esposa, la mujer que tú trajiste a mi vida. Manuel, el grito de Lorena era casi histérico ahora. Deja de humillarte frente a esta vieja ingrata. El oficial Mauricio se acercó a Lorena. Señora, le sugiero que controle su tono. Y necesita abandonar la propiedad ahora. No me voy a ningún lado sin mi esposo. Manuel es mayor de edad, intervino la oficial Leticia. Él puede tomar sus propias decisiones. Usted, sin embargo, tiene una orden de restricción y debe irse. Lorena dejó caer las maletas en el suelo con violencia y sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Esto es ilegal. Es discriminación. Es abuso hacia mí. Comenzó a marcar con dedos temblorosos, pero sus manos temblaban tanto que el teléfono se le cayó. Lo recogió, intentó marcar de nuevo, y entonces pasó algo extraño. Su teléfono comenzó a sonar. Ella miró la pantalla y su rostro perdió todo el color. Número desconocido, murmuró, pero contestó de todos modos. Hola. No pude escuchar lo que decían del otro lado, pero vi cómo Lorena se tensaba, cómo sus ojos se abrían cada vez más, cómo su respiración se aceleraba. ¿Qué? No. No. Eso es imposible. Tiene que haber un error. Casi al mismo tiempo, el teléfono de Manuel también comenzó a sonar. Él lo sacó de su bolsillo, miró la pantalla, y respondió. Hola. Sí, soy Manuel Salazar. ¿Qué? ¿Cómo que mi cuenta está en negativo? Vi cómo el pánico se apoderaba de ambos. Lorena había comenzado a gritar por teléfono, sus palabras cada vez más incoherentes. No. Esa transferencia no la autoricé. Alguien hackeó mi cuenta. Tienen que devolverme ese dinero. Manuel había colgado y estaba revisando frenéticamente su aplicación bancaria en el teléfono. Su cara pasó del pánico al horror absoluto. Lorena. Lorena, mi cuenta. Alguien transfirió todo nuestro dinero. Los ahorros. Todo. Se fue. El mío también, chilló Lorena. Alguien nos robó. Todo se fue. Ella se giró hacia mí, sus ojos llenos de acusación y odio. Fuiste tú. Tú hiciste esto. De alguna manera accediste a nuestras cuentas y nos robaste. Yo no tengo acceso a sus cuentas, respondí con calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Ni siquiera sé sus números de cuenta. Mentira. Contrataste a alguien. Esto es tu venganza. La oficial Leticia se acercó. Señora, está acusando a la señora Salazar de un crimen. Sí. Ella nos robó. Contrató a un hacker o algo así. ¿Tiene alguna prueba de eso? Lorena no tenía pruebas. Solo tenía furia y desesperación. Manuel seguía mirando su teléfono, pasando de una aplicación bancaria a otra. Sus ahorros, su cuenta corriente, todo mostraba saldos en cero o en negativo. No entiendo, murmuraba. ¿Cómo es posible? ¿Quién pudo hacer esto? Lorena volvió a llamar a su banco, esta vez en altavoz. La voz del empleado bancario sonaba profesional pero distante. Señora, según nuestros registros, usted autorizó una transferencia de $8,200 a una cuenta externa hace 3 horas. Yo no autoricé nada. La transferencia se realizó desde su aplicación móvil, usando su contraseña y código de verificación. Alguien robó mi información. Lo investigaremos, señora, pero estos procesos pueden tomar de 30 a 60 días.
Mientras tanto, el dinero no está disponible. Lorena colgó y se dejó caer sobre el césped, con las manos en la cabeza. Estaba comenzando a hiperventilar. Manuel se acercó a ella, tratando de calmarla, pero él mismo estaba en shock. Lorena, ¿qué hiciste? ¿En qué gastaste ese dinero? No gasté nada. No hice esa transferencia. Pero el banco dice que usaste tu contraseña. No fui yo. Los oficiales intercambiaron miradas. Esto claramente había escalado más allá de un simple desalojo. Señora Salazar, dijo la oficial Leticia, acercándose a mí. ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando aquí? No directamente, respondí con honestidad. Pero sí le pedí a mi abogado que investigara el pasado de Lorena. Quizás lo que está sucediendo es consecuencia de sus propias acciones previas. No era una mentira. Nazario había investigado a Lorena. Y lo que había descubierto era que ella tenía muchos enemigos. Personas a las que había estafado. Personas que esperaban venganza. Una de esas personas, según Nazario me había confiado, era una mujer llamada Jimena, cuya madre había sido víctima de Lorena 3 años atrás. Jimena trabajaba en seguridad informática. Y cuando Nazario la contactó para pedirle información sobre Lorena, Jimena había mostrado un interés particular en el caso. Si Lorena está intentando hacer lo mismo con otra persona, había dicho Jimena, me gustaría ayudar a detenerla. De la manera que sea necesaria. Yo no le había pedido explícitamente que hiciera nada. Pero tampoco le había dicho que no lo hiciera. Y ahora, viendo a Lorena desmoronarse en mi jardín, entendí lo que había sucedido. Jimena había encontrado una manera de acceder a las cuentas de Lorena. Quizás a través de alguna vulnerabilidad en su teléfono, o tal vez Lorena usaba contraseñas fáciles de descifrar. Como sea que lo hubiera hecho, Jimena había transferido el dinero a algún lugar donde Lorena nunca podría recuperarlo. Era justicia. No la justicia legal que los tribunales ofrecían, sino la justicia que las víctimas a veces tenían que tomar en sus propias manos. Lorena finalmente se levantó del suelo, su maquillaje corrido por las lágrimas, su ropa manchada de césped. Me voy, dijo con voz rota. Pero esto no termina aquí. Voy a demandarlos a todos. A ti, a tu abogado, a quien sea que contrataste para robarme. No te robé nada, respondí. Pero si quieres demandar, adelante. Estoy segura de que un juez estará muy interesado en escuchar sobre tu historial. Lorena tomó sus maletas con movimientos bruscos, llenos de rabia contenida. Se dirigió a su auto, un sedán viejo que estaba estacionado en la calle. Abrió la cajuela y arrojó las maletas dentro con tanta fuerza que una de ellas rebotó y cayó al pavimento. Manuel observaba la escena sin moverse, paralizado entre dos mundos. Su esposa que se iba, y su madre que se quedaba. Manuel, ¿vienes o no?, gritó Lorena desde el auto, con las llaves en la mano. Mi hijo me miró una última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en meses. Claridad. Como si finalmente estuviera despertando de un largo sueño. Lorena, dijo, su voz apenas audible. ¿Realmente no hiciste esa transferencia? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? Porque has mentido antes. Sobre el dinero de mamá. Sobre tu trabajo. Sobre por qué realmente necesitabas quedarte aquí. Lorena se quedó inmóvil, con la puerta del auto abierta. ¿Qué dijiste? Encontré los papeles, Lorena. Las notificaciones de las tarjetas de crédito en mora. El aviso de embargo. Todo escondido en tu maleta. Lo vi hace una semana y no quise creerlo. Manuel, ¿puedo explicarlo? No. Ya no más explicaciones. Ya no más mentiras. Mi hijo se giró hacia mí, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Fui débil. Fui estúpido. Permití que ella te hiciera daño porque tenía miedo de quedarme solo. Porque pensé que si la perdía a ella, nunca encontraría a nadie más. Di un paso hacia él, sintiendo como mi propio corazón se quebraba. Manuel. No merezco tu perdón. Sé que no lo merezco. Pero necesitas saber que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando empezó a tomar tu dinero, le dije que parara. Pero ella me convenció de que eras egoísta, de que era tu obligación ayudarnos.
Y yo le creí porque quería creerle. Manuel, ¿vienes o no? La voz de Lorena era un chillido desesperado ahora. No, respondió mi hijo, sin apartar la mirada de mí. No voy. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los oficiales parecían contener la respiración. Lorena salió del auto, dejando la puerta abierta. ¿Qué dijiste? Dije que no voy contigo. Se acabó. Lorena. Nuestro matrimonio, esta farsa, todo. Se acabó. No puedes hacer esto. Soy tu esposa. Eres una mentirosa y una ladrona. Y yo fui lo suficientemente tonto como para ayudarte. Pero ya no más. Lorena intentó acercarse a Manuel, pero el oficial Mauricio se interpuso. Señora, tiene una orden de restricción. No puede acercarse a la propiedad ni a ningún miembro de la familia. Manuel no está incluido en esa orden. Ahora sí, dijo Manuel, su voz más firme de lo que la había escuchado en meses. Oficial, puedo solicitar que me incluyan en la orden de restricción. Puede hacer la solicitud formal en la estación, respondió la oficial Leticia. Considerando las circunstancias, estoy segura de que será aprobada. Lorena nos miraba a todos como si fuéramos extraños. Su plan perfecto se había desmoronado completamente. No tenía dinero, no tenía casa, y ahora no tenía esposo. Todos ustedes, escupió las palabras con veneno. Todos ustedes van a arrepentirse de esto. Especialmente tú, vieja. Esto no termina aquí. Sí termina, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Termina exactamente aquí. Te vas ahora, y si intentas contactarme o volver a esta casa, los oficiales te arrestarán. ¿Entendiste? Lorena me sostuvo la mirada por un largo momento. Luego, sin otra palabra, subió a su auto, cerró la puerta de un golpe, y arrancó con las llantas rechinando contra el pavimento. La vi alejarse por la calle hasta que el auto desapareció en la esquina. Y solo entonces me permití respirar. Los oficiales se quedaron un rato más, asegurándose de que todo estuviera en orden, tomando declaraciones adicionales de Manuel sobre las actividades de Lorena. Cuando finalmente se fueron, quedamos solo mi hijo y yo, parados en el jardín de mi casa. ¿Puedo entrar?, preguntó Manuel, su voz pequeña, como la de un niño. Es tu casa, respondí. Siempre lo ha sido. Entramos juntos. La casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso oscuro hubiera sido levantado. Manuel se dejó caer en el sofá de la sala y se cubrió el rostro con las manos. Arruiné todo. Me senté a su lado, manteniendo un poco de distancia. Necesitaba que entendiera que aunque lo perdonaba, las cosas no volverían a ser como antes. No inmediatamente. Sí, arruinaste muchas cosas. Me lastimaste profundamente. Manuel, permitiste que alguien entrara a mi vida y me hiciera daño, y tú no hiciste nada para protegerme. Lo sé. Voy a necesitar tiempo para confiar en ti de nuevo, para sentir que esta es mi casa de nuevo sin miedo de que alguien esté revisando mis cosas o tomando mi dinero. Entiendo. Puedo irme si quieres. Puedo buscar un apartamento. No quiero que te vayas. Eres mi hijo. Pero necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes ahora. Esta es mi casa, y yo tomo las decisiones sobre mi vida. Nadie más. Manuel asintió, limpiándose las lágrimas. Mamá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste qué tipo de persona era Lorena? Al principio, solo tuve una sensación. Pero luego contraté a un investigador. Descubrió que Lorena ha hecho esto antes, con otras familias, con otras personas mayores. Dios mío. Y yo no vi nada. Veías lo que querías ver. El amor nos hace ciegos a veces. ¿Era amor? Ahora ni siquiera estoy seguro. Nos quedamos sentados en silencio por un largo rato. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Qué va a pasar con el dinero que perdimos?, preguntó Manuel finalmente. No lo sé, pero sospecho que quien tomó ese dinero tenía sus propias razones. Razones relacionadas con lo que Lorena les hizo en el pasado. ¿Tú tuviste algo que ver? No directamente, pero digamos que cuando investigas el pasado de alguien, a veces descubres que esa persona tiene enemigos.
Y esos enemigos pueden tomar sus propias decisiones. Manuel procesó esto, y luego, para mi sorpresa, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Justicia poética. Algo así. En las semanas siguientes, la vida comenzó a volver a una nueva normalidad. Manuel se quedó conmigo, pero con límites claros. Buscó ayuda de un terapeuta para procesar todo lo que había sucedido y entender cómo había permitido que Lorena lo manipulara. Consiguió un segundo trabajo para ahorrar y eventualmente mudarse a su propio lugar. Lorena intentó contactarnos varias veces, violando la orden de restricción. Cada vez, reportamos el contacto a la policía. Eventualmente, las llamadas cesaron. Según Nazario, ella había dejado la ciudad, probablemente buscando su siguiente víctima en otro lugar. Pero algo había cambiado. Otras personas mayores que habían sido víctimas de Lorena comenzaron a salir a la luz, animadas por mi caso. Se presentaron denuncias formales. Y aunque el proceso legal era lento, al menos había esperanza de que Lorena finalmente enfrentara consecuencias por sus acciones. Miriam venía a visitarme cada semana. Tomábamos café en el porche, como solíamos hacer antes de que Lorena entrara en nuestras vidas. Me ayudó a procesar todo, a sanar, a recuperar la confianza en mí misma. «Estás más fuerte ahora», me dijo una tarde. Lo que Lorena intentó hacer, lo que intentó quitarte, no lo logró. Sigues siendo dueña de tu vida. Tenía razón. Había pasado por el fuego y había salido del otro lado, cicatrizada pero completa. Manuel y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, momentos de tensión. Pero también hubo perdón. Porque al final, seguía siendo mi hijo, y yo seguía siendo su madre. Y algunas veces, el amor significa dar segundas oportunidades, aunque con ojos más abiertos. 6 meses después del día que Lorena se fue, estaba sentada en mi jardín, disfrutando del sol de la mañana con una taza de café en mi mano. Mi casa estaba tranquila. Mi dinero estaba seguro. Mi vida era mía de nuevo. Manuel salió al porche, vestido con su uniforme de trabajo. «Me voy, mamá. Volveré esta noche. Ten cuidado, hijo». Se acercó y me dio un beso en la frente, algo que no había hecho desde antes de conocer a Lorena. «Te quiero, mamá. Y gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo. Por ser más fuerte que yo». Lo vi alejarse hacia su auto, y sentí una paz profunda en mi corazón. No había sido fácil. Había requerido coraje, determinación y la voluntad de enfrentar mi propia familia cuando fue necesario. Pero había valido la pena. Porque ahora, a mis 71 años, sabía algo con certeza absoluta. Nadie, nunca más, tendría control sobre mi vida excepto yo misma. Me quedé en el jardín hasta que el café se enfrió, observando cómo las mariposas volaban entre las flores que yo misma había plantado, en la casa que yo misma había construido, viviendo la vida que yo misma había elegido. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre.